Todopoderoso, celebramos tu amor, mi Señor. Tú eres sobrenatural, como cantábamos hoy. Eres el Dios, el Rey del cielo, el mar, el creador de absolutamente todo lo que existe, mi Señor. Eres nuestro creador, pero tu amor infinito nos creó a tu imagen, nos demuestra tu amor y nos da la capacidad de amar también, Señor. Somos hechos a tu imagen, a tu semejanza y como tu creación, como tus hijos. Señor, hemos cantado y ahora queremos estudiar tus palabras, lo que tú has dicho, Señor. Pues queremos aprender más de ti y ser más como tú eres, mi Señor. Queremos completar el propósito, el plan para el cual nos creaste, el propósito, el plan por el cual nos tienes aquí, hoy, junio 5, 2019, en Cartagena, Colombia, Señor, a quienes estamos aquí, Dios. Porque sean donde sea que estemos, bajo las circunstancias que estemos, solo algo permanece constante y eres tú el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, de los cielos y de la tierra. Y por eso nuestra voluntad, nuestro deseo, Señor, queremos que esté sometida a tu voluntad, a tu deseo, a tu plan, Dios. Y te pedimos que hoy lo hagas así en nuestros días. Te pedimos que hoy nos instruyas y nos dirijas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo final del video que vimos fue Efesios 2:10. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos, o con el propósito de que hagamos, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso es Efesios 2:10. Y es casi que el versículo de tema para nuestro estudio de Génesis, porque nos es esencial conocer más de Dios, entender su propósito, entender su creación, entender su plan, para luego poder entender de dónde es que yo vengo, quién soy hoy, por qué y cómo llegar allá. En las últimas 2 semanas, en la primera fue una introducción a este libro de Génesis. La semana pasada vimos día por día esa creación del Señor y estuvimos tocando un poquitico el tema acerca de lo que la ciencia dice y lo que la palabra dice acerca de la creación. Alcanzamos a ver un poquitico del capítulo 2 que fue ese séptimo día, el día del sábado. Y hoy por eso vamos a retomar en Génesis en el capítulo 2, pero el versículo 7. Y dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y voy a pausar ahí, porque si has estado estudiándolo, o si de pronto no lo has estudiado, pero de pronto vas a revisar Génesis, vas a ver en Génesis 1 que el Señor ya había creado al hombre. Pero hoy nos vamos a enfocar, y por eso el título es que somos creados, somos imagen del amor de Dios. Génesis 1 y Génesis 2 no se contradicen. Génesis 1 es un panorama más general de la creación en cada uno de esos días y Génesis 2 es más un detallado de acuerdo a la historia de la creación del pueblo de Israel y del mundo también. Pero el capítulo 1 es ese día por día de cada una de esas cosas. Génesis 1 nos da la imagen de este Dios eterno, incomprensible para nosotros, poderoso. Pero ahora Génesis 2 nos va a dar la imagen de Dios casi como un hombre, como un alfarero formando al hombre, caminando con el hombre, sin dejar de ser el Dios todopoderoso, santo, pero también accesible, cercano. En Génesis se utiliza la palabra en el idioma original para Dios, Elohim, y esa palabra Elohim es de hecho una palabra general para una deidad, para Dios, y es la palabra en plural, Elohim. Pero en el capítulo 2 como acabas de ver, y 7 veces lo vamos a ver hoy en el estudio, en el capítulo 2 dice, en español se traduce el Señor Dios, y normalmente en tu Biblia ese Señor va a estar en mayúscula. En el idioma original, entonces es donde se escribiría Yahvé Elohim o Jehová Elohim. Y es ahora el nombre de Dios, este nombre Yahvé o Jehová, como se dice también, es literalmente el nombre utilizado preferencialmente por el pacto hecho con el pueblo de Israel. Es como poner el nombre con mucha más fuerza. Por eso dice el Señor Dios. Ahí sí, literalmente, como cuando aquí se saluda a alguien y, buenas, vengo a hablar con el doctor, el señor Don, tal otra cosa. Ahí estoy poniendo el nombre de esta persona a un nivel aún mucho más alto.
Por eso aquí en este capítulo, 7 veces se va a decir el Señor Dios, dándole todavía una fuerza aún más grande a este nombre sobre todo nombre, dándole una importancia aún más grande. Y luego cuando pasamos al capítulo 3, de hecho se va a entender por qué se utilizó tanto el Señor Dios. 9 veces, dije 7, son 9 veces que se utiliza este nombre. Y lo primero que dice en el capítulo 7, dándonos detalle, porque ya en el capítulo 1 se había dicho que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Esa es la generalidad. Aquí viene un detalle, porque el Señor Dios formó al hombre primero del polvo de la tierra. Y pues de seguro lo has escuchado antes, pero es maravilloso saber que la composición física, química del hombre, del ser humano, de la mujer también, por supuesto, los elementos químicos que se encuentran en el cuerpo humano se encuentran también en la tierra. El geólogo te dirá, sí, y estos mismos componentes que hay en un ser humano también los hay en la tierra. Es maravilloso cuando la ciencia, de alguna manera, que hay veces se piensa que se opone a la palabra de Dios, más bien confirma la palabra de Dios. Hay esta creación ya física. Ahora, es interesante porque aquí sí nos dice, formó al hombre, formó. Y esa palabra original para formar también es una palabra que habla de cómo un artista utiliza sus manos formando. Y utilizamos a veces la imagen del alfarero que coge barro y lo empieza a formar. Y es espectacular porque en el capítulo 1 simplemente nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, pero aquí nos dice que como que agarró un puñado de barro, de tierra, y formó al hombre. Varias cosas que aprender. La primera no es tan espiritual, pero por si acaso, para que sepas que sin Dios no eres más que un puñado de barro, un poco de polvo ahí, un tierrero. Pero que cuando Dios te tiene en sus manos, hace algo maravilloso. Pero si te pones a imaginarlo, que recogió del barro, pues ya este Dios grande, poderoso, indescriptible, sobrenatural, pudiéramos tener la imagen de este Dios que casi que se arrodilla, coge el barro y lo forma con sus propias manos. Le da una cercanía espectacular, le da un toque muy, muy personal el hecho de que había una formación física. Pero no solo es la formación física, sino que dice en la segunda parte del primer versículo, el 7, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Luego de haberlo formado no era un ser viviente. Tomó que viniera también esa infusión de aire directamente del Señor para que tuviera vida. ¿Alguna vez has hablado con alguien y si montas en Transcaribe, de seguro te ha tocado eso que le queda a una persona aquí así? Y puede uno sentir el aliento de esa persona, ¿les ha tocado? Y a veces uno, si no te ha tocado así, donde sea, de pronto es la otra persona la que le ha tocado contigo el tema del aliento, pero para poder sentir ese aliento hay que tener cercanía. Y aquí nuevamente está esa imagen del Señor que sopló aliento en este muñequito que había hecho y entonces hay vida. Es maravilloso ver que la formación, la creación no es solo la física, sino también la espiritual. No tienen que ir allá, pero Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, es que el polvo vuelve a la tierra, como era o de donde viene, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. No solo Dios crea lo físico, sino que también nos da esa infusión de vida, nos da ese espíritu maravilloso en cuanto a creer lo que Dios creó. Si no crees en esto y tu opción es una más, no, hombre, yo creo es la ciencia, pensar en el Big Bang, en la evolución, es donde el ser humano fue simplemente un accidente que se ha ido acomodando, que se ha ido adaptando y evolucionando a través de las edades, pues es sinceramente irrespetuoso de la creación de Dios. Ahora, versículo 8. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividían 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí ámbar y ónice. El nombre del segundo río era Gijón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río era Tigris,
que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Varias cosas, pero la primera, el hombre fue creado para servir. Al nivel local, allí en ese caso, primero cuidando el jardín. Algunos piensan que más adelante, después de la caída, se dice que ahora te ganarás el sustento con el fruto. Ay, el trabajo es parte del castigo de Dios. No, evidentemente aquí, porque Dios puso al hombre en el jardín para que lo trabajara, para que lo cuidara. El trabajo es más bien una bendición. Se le encomendó el cuidado a él. El hombre entonces iba a tener ya una responsabilidad, una administración de la creación. Y ya habíamos leído antes que se les dijo, hey, multiplicaos, sojuzgad la tierra, ese es administren la tierra, lo que se les ha dado. Entonces, hay un propósito divino, hay un plan de Dios y empieza incluso con el tema del trabajo con el hombre. Le hizo el Señor un jardín, un Edén, un sitio donde vivir, pero un sitio donde vivir en donde el hombre tuviera responsabilidad de mantenerlo, de producirlo. Y ahorita vamos a ver que pues este jardín tenía todo lo que el hombre necesitaba. Dios lo hizo de acuerdo a la necesidad del hombre, pero indudablemente también recibe una responsabilidad, una gran responsabilidad. La palabra Edén quiere decir lugar muy agradable. Es lo que quiere decir esa palabra Edén, un lugar muy agradable, un lugar muy apacible. Y la palabra que se utiliza y se traduce como jardín simplemente quiere decir jardín. Se utiliza también la palabra paraíso. Los primeros traductores que utilizaron para la Septuaginta cogieron una palabra persa que se traduciría al español como paraíso, pero que también quiere decir simplemente jardín. Es la razón por la cual se utiliza el jardín del Edén o el paraíso. En general, un jardín muy apacible, muy agradable. Este jardín se entiende como una tierra muy extensa. De hecho, poder decir hoy era exactamente en este sitio, no lo sabemos. Arqueólogos y muchos estudiosos han sugerido un área general y el nombre de los ríos nos permite ubicar un área general muy grande, lo que nos enseñan en geografía como Mesopotamia. Y creo que tengo una foto de lo que se llama ahora como la media luna de la prosperidad o del bienestar y es fértil, y es esta zona de Mesopotamia donde están el río Tigris, el río Éufrates, el río Nilo hacia el lado del delta, por supuesto que va al mar Mediterráneo, y entonces muchos sugieren que en esa zona general, y aquí se ve pequeño, pero por supuesto allí hay miles de kilómetros cuadrados, pero que en esa zona en general es en donde se ubica, basado en que están los nombres de estos ríos. Ahora, si allí describe que un río y que se tocan, estos ríos todos no se tocan. Más adelante, cuando estemos en el tema de la gran inundación, veremos cómo muchos sugieren y con algunas evidencias que después de esa gran inundación, una de las consecuencias de estos ríos no quedaron tocándose, pero en esa zona general es en donde se cree que estaba ubicado esto, no la zona específica. Ahora, espectacular que el Señor describe en estos versículos que los frutos eran buenos para la vista, buenos para comer. El Señor indudablemente al crearnos tiene en cuenta que nosotros valoramos esas cosas, que hay cosas que nos parecen bonitas. Y es importante detallarlo hasta el hecho de que el hombre querría trabajar. Y ya sé que algunos hombres dirán, no, no puede ser, no puede ser que uno quiera trabajar. El hombre tenía el deseo, el Señor nos hizo ya con el sentimiento, con la intención innata de poder cumplir con alguna función. Y ya sé que cuando uno está cansado uno dice, ay, no quiero ni trabajar. Pero por la mayoría de nosotros, quédese unos 8 días sin hacer absolutamente nada en la casa y verá que ya le toca a uno inventarse algo para hacer, si es que no tiene trabajo, porque hay esa necesidad de hacer algo, de producir. Hay la capacidad de admirar el fruto, de tener hambre, de tener ese deseo de admirar la creación. Y sobre todo en el primer día cuando estuvimos viendo la creación, hablábamos de cómo uno se maravilla de ver amaneceres, atardeceres, los árboles, los ríos, los mares en general.
la hermosura de la creación de Dios. Pero también entre esas necesidades estaba la necesidad del hombre de relacionarse con otros. Y en un momentico vamos a ver cómo entonces Dios, que ya creó los animales, los trae a él. Y hoy en día experimentamos muchos de nosotros cómo nos relacionamos con algunos animales, perros, gatos, loros, en fin. Algunas personas no son tanto de relacionarse con un animal, pero muchos de nosotros, gran mayoría, de alguna manera nos encanta relacionarnos con los animales. Veremos cómo el Señor trae a la mujer, pues el hombre también está hecho con la necesidad de relacionarse con alguien igual a él, pero también el de relacionarse con Dios. En el capítulo 3, sin que vayan allá todavía, se dice que el Señor se paseaba por este sitio. Nos hizo el Señor con la necesidad de relacionarnos con Él. Ahora, si estás escuchando que Dios hizo esta creación contigo en mente, si tú sientes admiración por el amanecer, por el anochecer, por las estrellas, por la luna, por el sol, por los ríos, por el mar, por los animales, por otras personas, por la salud, por el poder correr, saltar, montar en bicicleta, por cada uno, por la comida, si disfrutas comida. No te puedo pensar porque hay veces tú disfrutas lo que sea que disfrutes, un chicharrón bien tremendo y que y para ti eso, ese gusto de comerte ese chicharrón, ese gusto de poder dormir, lo que sea que disfrutes, Dios te hizo así y te hizo de esa manera y dio lo que necesitabas para que tuvieras esa satisfacción. Esa forma de relacionarte con animales o con personas o con Dios sobre todo. Dios lo puso en ti y provee lo que necesitas para relacionarte con Él también. No sé si antes has considerado ese tipo de cosas, y que Dios hizo todo eso para relacionarse contigo y cada necesidad, cada anhelo, cada deseo que te dio, proveyó también la forma de que sea completamente satisfecho. No sé si antes lo has considerado, pero si ahora lo consideras o si lo has considerado antes, me pregunto, ¿qué piensas de Dios ahora que conoces esta información? Si tú entiendes que Dios creó todo, te creó a ti y creó todo lo demás para ti, ¿cómo te sientes con respecto a Dios? No sé qué tanto al ver la creación admiramos a Dios y adoramos a Dios. No sé cómo cambia esto tu perspectiva incluso acerca de ti mismo. Si Dios te creó de acuerdo a su imagen, y es lo que dice la palabra, yo lo creo así, si tú crees esto, ¿cómo cambia eso tu perspectiva de ti mismo? ¿Sabes? Algo bien raro escuchar es un cristiano con baja autoestima. O sea que uno se mira y uno dice, no, yo no valgo nada. Cuando dices eso, estás diciendo que Dios no vale nada. Yo soy muy feo. Dios es muy feo entonces, porque Dios me hizo a su imagen, a su semejanza, a su manera. Y como te haya hecho y a cada uno de nosotros nos hizo intencionalmente y específicamente de la manera en que nos hizo. Y yo sé que pasaremos por momentos difíciles, pero no puede ser que tu perspectiva acerca de ti mismo la dictamine el mundo o tu carne o otras personas, sino que sea dictaminado de acuerdo a la perspectiva de Dios acerca de ti. No fue solo Adán. Cada uno de nosotros fue hecho como fue hecho porque Dios así lo quiso, porque Dios así se lo propuso en su corazón. Eso debiera cambiar la forma en que tú te ves a las cosas. Debiera cambiar la forma en que tú te valoras a ti mismo, sabiendo que Dios te valora. Muchas veces, no, de seguro todas las veces Dios te valora más de lo que tú te valoras a ti mismo. Si conoces la información acerca de Dios siendo intencional en su creación con respecto a ti, si tú entiendes la información acerca de que Dios te ama y está orgulloso de cómo te hizo, ¿cómo no te vas a sentir orgulloso de quien tú eres? Ahora, de seguro que has cometido errores y fallas, todos lo hacemos, pero Dios tiene un plan y un propósito para ti. Tal vez esos problemas, esas fallas, esos errores, esos sufrimientos han sido por estar viviendo por fuera de la voluntad de Dios. Es tiempo de volver al plan de Dios. Y entonces te darás cuenta por qué te hizo como te hizo, para qué te hizo como te hizo, en dónde te puso, con quién te puso, porque tiene un plan específicamente para ti, así como lo hizo con este hombre. Pero fíjense, en el versículo 9 dice que el árbol de la vida estaba allí, como en el medio. A veces pensamos solo en un árbol, pero habla de dos árboles. Bueno, había muchísimos árboles. Hay dos árboles que tienen como que un lugar especial. Uno de ellos es el árbol de la vida.
Génesis del capítulo 3, Apocalipsis del capítulo 22, lo describen también y se habla del árbol de la vida. Y la palabra específicamente quiere decir como dador de vida. Es Dios el dador de vida, pero como que este árbol era, tenía algo especial en su fruto que daba vida. El otro árbol, pues es el árbol del cual le dijeron que no comiera. El hombre fue puesto en el jardín para que lo cuidara, se le dio un trabajo, que fuera administrador de este jardín, pero también se le da una prohibición. No se explica por qué la prohibición específicamente, lo que sí se le dice es la pena si desobedece. El día en que comas de este fruto, ciertamente morirás. La pena para la desobediencia es la muerte. No hubo explicación de por qué no debes comértelo o no. Y los que somos papás o mamás sabemos cómo es eso cuando uno le dice a un hijo que no haga algo. ¿Y pero y por qué no? ¿Pero y por qué no? ¿Pero y por qué no? La Biblia no nos dice que Adán haya preguntado algo, pero la consecuencia sí era seria. Los que somos papás o mamás, pues inventamos una palabra, pao pao, te vas a quemar, a doler, algo como para que él diga, ah, no, no, entonces yo no lo voy a hacer. Ese árbol del conocimiento, el otro, del bien y del mal. Tiene las traducciones más modernas, dice así, el árbol del conocimiento del bien o el mal. Es importante aclarar porque por años, cientos de años, y no sé si miles, se enseñaba en las iglesias que el conocimiento, la ciencia, eran algo malo y eran algo del demonio. Se utilizaba este versículo para decir, es que fíjate que desde Génesis el conocimiento es algo malo, nada más lejos de la verdad. La misma palabra dice que Dios es conocedor del bien y del mal. Si el conocimiento fuera malo, quiere decir que Dios tiene innatamente algo malo en él. El conocimiento no es el bueno o el malo, es lo que tú haces con ese conocimiento. El conocimiento de medicina para un doctor puede ser bueno porque puede salvar una vida. El conocimiento del cuerpo humano para una persona que con morbosidad ve a un hombre o a una mujer, pues obviamente es malo. El conocimiento de la justicia para alguien que la va a aplicar sin ningún interés, pues es bueno, porque va a asegurar una buena cohabitación entre las personas. Pero el conocimiento de justicia para alguien que se venda o manipule, pues es malo porque puede causar a una persona, le puede causar daño. El conocimiento de cocina para quien lo utiliza para atender y agradar a alguien, buenísimo. El conocimiento de cocina, ¿alguna vez se han peleado con un cocinero en un restaurante? Ya hará el cocinero ya detrás en la cocina antes de mandarle el plato a uno. Nunca se peleen con un cocinero. Uno nunca sabe qué le va a mandar a uno. Este conocimiento puede ser malo. Este conocimiento del hombre es, hey, ahorita no vas a comer de él. La mayoría de estudiosos sugieren que muy posiblemente, de pronto, en algún momento, hubiera podido haber comido este fruto. Porque en Génesis 1:29 le dice, de todos esos frutos que hay ahí puedes comer. Pero en el capítulo 2 dice, de estos dos no comas. Tengan en cuenta que Adán es un bebé espiritualmente hablando y físicamente no nació como bebé, ya es un hombre, pero todavía no conoce realmente nada. Es inocente en el sentido de que no sabe qué es lo bueno y lo malo, pero pues no es un hombre virtuoso que conozca el carácter de Dios. Hasta ahora está ahí, todo para él es nuevo. Y es importante saber, porque a veces también como cristianos pensamos que no lo hay, pero Dios sí pone límites. Y cuando lo hace, esos límites son por nuestro propio bien. Dios sí pone límites. Eso es decir que no, yo puedo hacer todo porque como soy hijo de Dios puedo hacer todo lo que quiera. No, 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 Dios pone algunos límites para nosotros. El conocimiento no es malo. Lo que sí es peligroso es no tener fe, obediencia y sometimiento a Dios lo suficiente como para manejar el conocimiento, la información de una manera adecuada. Someter ante Dios mi entendimiento, mi conocimiento y confiar en Dios. De alguna manera y por ahí, no sé ni cómo, traté de buscar y no encontré una respuesta como válida. Se llegó porque si se refiere a esto, se refieren como el fruto prohibido. Entonces, cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Y de hecho, en Cali me acuerdo que hay un jugo afrodisíaco que se llama el jugo del fruto prohibido. Y es un jugo afrodisíaco. De alguna manera metieron que el fruto prohibido era tener relaciones sexuales y que la primera relación sexual entre Adán y Eva fue el pecado y que por ese pecado ellos haber tenido sexo es que toda la humanidad, ¿de dónde se sacaron eso?
tampoco he encontrado. Si Dios mismo les dijo, reproduzcanse, multiplíquense, si era una orden, un mandato de Dios, y Dios lo hizo, hombre y mujer, los hizo de manera en que fisiológicamente, y lo puso en ellos, en que también hubiera ese deseo, y que de esa manera hubiera reproducción, ¿cómo va a ser pecado entonces que lo tuviera? No era, no era en ninguna parte de evidencia de que haya sido por haber tenido sexo. Lo que sí es claro es que al ser ese el sistema por el cual se reproduce, se recrea lo que Dios ya había creado y que era un regalo de Dios para disfrute humano, para que se demostrara amor, para que fuera fundamento de familia y por el cual siguiera propagándose el género humano, pues es tal vez la primera institución, no tal vez, es la primera institución que el enemigo ataca. La primera institución que el enemigo busca utilizar como herramienta de dolor, de enfermedad, de idolatría y de pecado en general. Dios los creó hombre y mujer, les dio esa orden y de hecho cuando los creó dijo que era muy bueno. Pero lo que sí es cierto es que el pecado nos ha robado de la experiencia de ejercer esa autoridad que Dios le dio al hombre. Y por supuesto la mujer está ahí para apoyar en esa responsabilidad también. Pero no era, y es importante aclararlo, no hay ninguna evidencia bíblica de que ese primer pecado fue un pecado de inmoralidad sexual o de por ellos haber tenido sexo, sino por al contrario, de haber caído en el querer tener acceso a esa información. Por supuesto, el capítulo 3 nos va a dar más detalle acerca de eso la próxima semana. Por ahora, el versículo 18. Dijo además el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Nuevamente aquí un par de veces, el Señor Dios, en el versículo 18, el Señor Dios. Y es la primera cosa que en este proceso de creación el Señor dice, no es bueno. Hasta este momento ha dicho, fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Y Dios al hombre dijo, fue muy bueno. Pero por primera vez dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y esa palabra en otras traducciones dice una ayuda apropiada, una ayuda adecuada, una ayuda ideal o una ayuda que le correspondiera a él. Sin embargo, fíjense que no fue inmediato. Le haré una ayuda idónea, no está bien que esté solo, sin embargo le dio otra responsabilidad. Y esa responsabilidad fue la de traer todos los animales que Dios ya había creado para que Adán les diera un nombre. ¿Cuánto se habrá demorado Adán dándole nombre a todos esos animales? Llegó el león y a este como le ponemos con esa melena, vamos a ponerle tal y otro. Y dele. Evidentemente hubo un tiempo allí en el cual él cumplió con una función que Dios le asignó. Esta función es una de responsabilidad, en donde el hombre está ejerciendo autoridad. Darle nombre a alguien requiere autoridad. Darle nombre a algo requiere autoridad o hay un reconocimiento de autoridad, de importancia en quien da el nombre o por quien se le da un nombre. Y el hombre entonces, Dios le encomendó que le diera nombre. Y ese nombre que el hombre le puso a cada uno de los animales, Dios dejó que fuera así. Parte de ese proceso, parte de esa espera fue el ver que venía el león, pero venía con la leona. Y venía el oso, pero venía con la osa. Y venía el uno, pero venía con alguien con quien ese animal podía empatarse, tenía unión, tenía compatibilidad. Y al terminar ese proceso, para Adán no se halló ninguna ayuda que empatara con el que fuera adecuada, que fuera ideal. Y tal vez se utiliza esto para el hombre, nuevamente, que es inocente, tal vez por primera vez reconocer, hey, ¿y yo qué? Estos vienen los dos, estos vienen los dos, estos vienen los dos, pero ninguno de esos animales, me pongo a pensar qué diría Darwin cuando pasó entonces el gorila con la gorila, el mico con la mica. Y entonces el hombre se iba a enamorar de una mica de estas y supuestamente tuvimos evolución desde ahí, nada que ver, el hombre se da cuenta que ninguno de ellos cumple lo que él tiene, las necesidades de él, los anhelos de él, lo que él siente. Y entonces el Señor, en el versículo 21, el Señor Dios
hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Por supuesto, el Señor Dios causa que este hombre cae anestesiado en un profundo sueño. Mientras dormía, entonces, una de sus costillas, su lado, es en donde se abre, se saca. La palabra, de hecho, para costilla habla de una parte del cuerpo curvo, y de ahí entonces creó a la mujer y la trajo al hombre. Muchos estudiosos han hablado acerca de este detalle de que es de la costilla del hombre. Eh, Charles Spurgeon, que es uno de los más estudiosos, o hay otro que se llama Matthew Henry, que también es alguien que escribe como un estudio de la palabra, dicen, muestra el hecho de que no la tomó de un hueso de la cabeza para que no hubiera la pelea entre dos cabezas. No que la mujer no tenga cabeza, la mayoría de ustedes tienen más cabeza que muchos de nosotros, no van a entender mal. Ni tampoco de los pies, para que no fuera pisoteada por el hombre. Y eso es algo que nunca se debe permitir, que ningún hombre ni pisotea a otro hombre, ni mucho menos a una mujer. Pero que se toma del costado, del lado, en una condición de igualdad. Pero también del costado en donde esté cerca al corazón y represente ese amor por ella. Del costado en donde también haya un abrazo y represente la protección a ella. Representa igualdad, amor, protección, y por eso se toma del lado. En cuanto al nombre, las traducciones más antiguas que hablan y describen al hombre como varón, dicen ella se llamará varona. Por eso aquí dice hombre y mujer, no sonaría mucho. De hecho, la palabra original para hombre en hebreo es ish, y para la mujer, isha. Entonces le da su nombre. Adán acaba de pasar el proceso de darle nombre a un montón de animales. Y les digo que en el dar nombre se habla de responsabilidad, se habla de autoridad, se habla de honra, pero en este caso el hombre está tan impresionado que lo primero que se le ocurre decir es darle su nombre. Y saben, allí hay un detalle bien especial, mujeres sobre todo, en donde alguien le escuchaba decir, de hecho en una iglesia decía, nosotros no somos como los gringos que le quitan el nombre a las mujeres. Es ignorancia bíblica. El darle el nombre a una mujer no es propiedad, es responsabilidad, es honra a la mujer. Y ese modelo viene de este modelo bíblico, de que él dice, yo soy Ish, ella va a ser Isha, porque viene de mí. Y dar ese nombre quiere decir, yo voy a responder por ella, yo voy a protegerla a ella, yo voy a amarla a ella, porque ella es, como dice ahí, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Es una conmigo. Me siento orgulloso, me siento bendecido, me siento honrado. Él solo se tiene a él, pero ahora la ve a ella y quiere honrarla con su nombre. Un hombre y una mujer casados, y el que sea una familia de un solo nombre no es un acto de propiedad, sino es un acto de honra hacia la mujer, y es un acto de responsabilidad. Y por eso se dice, hey hombre, si estás listo para tener una familia, entonces sí anda mirando a la muchacha, poniéndole charla, pero si no estás listo, no lo hagas. Y por supuesto, cualquier muchacho que ya tenga hormonas volando por todos lados te va a decir que ya está listo. Pero el hecho de que fisiológicamente esté listo para ejercer como macho, no quiere decir que está listo para ejercer como esposo o como hombre. Fíjense el proceso por el que el hombre pasa después de ser creado. Relación con Dios, instrucciones de Dios, aparte de eso, un trabajo, ¿no? Tienes que cuidar el jardín de Edén, aquí está la casa, aquí es donde vas a vivir, ahora lo vas a trabajar, lo vas a cuidar, la provisión ahí está, no te preocupes, pero igual lo tienes que trabajar. Antes el Señor no sembró ni nada, sino que el Señor creó. Ahora sí hay semillas, ahora sí se recogen frutos, ahora sí hay que cuidar esto. Y está todo esto y de allí te vas a alimentar. Ah, pero también tienes otra responsabilidad, los animales. Y eso va a demostrar tu autoridad, eso va a demostrar tu respeto. Y Dios te va a respaldar de esta manera. Ahora sí estás listo para una mujer.
Y es ahí en donde el Señor le trae a la mujer. Antes de eso no estaba listo. Y siempre lo digo a mis hermanitas solteras, cuando estén pensando en la lista, mi esposa siempre le dice a las solteras, tú tienes una lista acerca de las cualidades del hombre que vas a esperar. La mayoría dicen no. Algunas piensan en ¿cómo se llama el actor este bien parecido? ¿Cuál? Este, Brad Pitt. Ah, sí, Brad Pitt, qué sé yo, algún otro que haya ahí. No pienses en esa parte de ahí. Aquí hay una buena lista. Piensas, mujer cristiana, de pronto piensas, qué hombre sexy puede haber ahí. Bueno, tiene sitio donde vivir, tiene trabajo, tiene relación con Dios, actúa como hombre de Dios. Ya de cómo se ve, eso es complementario. Pero si están esas otras, al menos bíblicamente, ya vas pensando, hey, voy por buen camino. Pero y si no lo hay, dejen de salir y decir, hay que salir estilo misionero. No, él no se ha juiciado, él es un desordenado, pero él se va a juiciar conmigo. No, y cuando tengamos el primer hijo, ahí sí que se ajuicia. Y luego tienen 5 hijos y ella es que nada que se ajuicia. Ay, ¿por qué te metiste ahí? Si Dios no lo ha juiciado, tú sí que menos lo vas a juiciar. Primero que se organice y que se demuestre como hijo de Dios y luego de pronto sí ora al respecto. Pero fíjense que aquí hay un modelo bien clarito, bien específico. También es importante ver que en sí la mujer es traída allí como ese complemento del hombre, queriendo decir, no está bien que el hombre esté solo. Nosotros las necesitamos a ustedes de acuerdo al plan de Dios. Y esta unión que se ve en Génesis entre el esposo y la esposa es un precursor de algo aún mucho más hermoso. Pablo en Efesios, en el capítulo 5, le habla a la iglesia y son por supuesto los versículos que hablamos acerca del matrimonio, entre los versículos 21 al 33. Se dan esas instrucciones al hombre y a la mujer y se le dice al hombre, se le ordena al hombre que ame a la mujer y a la mujer se le ordena que respete al hombre. Sí, muchachos, si no me creen, luego lo miran en la casa, mírenlo con detalle. Algunos de sus esposos tienen eso resaltado allí, acerca de que respete al hombre. Porque el hombre necesita ser respetado, así como ustedes mujeres necesitan ser amadas. También respetadas, por supuesto. Y el hombre también quiere sentirse amado. Pero necesidad, el hombre tiene la necesidad de respeto, la mujer tiene necesidad de amor. Pero Dios habla de este modelo como familia y Pablo dice, estoy hablando de Cristo y la iglesia. Ahí vienen las instrucciones del matrimonio, pero Pablo también dice, estoy hablando de Cristo y la iglesia, porque el esposo y la esposa son un modelo. Y sabemos, en el Nuevo Testamento se habla de que Jesús es como el representativo del novio y la iglesia es el representativo de la novia, del esposo y la esposa. Así como Adán es puesto bajo anestesia a dormir para que de su costado saquen la costilla, Jesús, esto lo vamos a ver la próxima semana, de Adán se habla como el primer Adán. En el Nuevo Testamento se habla de Jesús, el postrer Adán. Uno al comienzo, uno al final, no que el primero y el segundo, uno al comienzo y uno al final. El postrer Adán, Jesús, duerme en la cruz, perece. El hombre perfora su lado y de allí, de esa perforación, su iglesia se convierte en su esposa, en su novia, la iglesia, ustedes y yo. De esa misma manera, así como Adán se despierta y dice, esta será llamada Isha, varona, es mía. Jesús peleó por su iglesia. Jesús murió por su iglesia. La compró con su propia sangre. La valora, la protege. Y por eso nos llamamos la iglesia de Jesucristo. Se dice es una sola iglesia. La iglesia puede tener el nombre que sea, pero es la iglesia de Jesucristo. Ese modelo, y de hecho se dice que Cristo viene por su iglesia. Y la palabra habla acerca de que su novia, la novia está lista. Y se habla de las bodas del Cordero en el cielo. Toda esa imagen está desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por toda la Biblia. Y es un modelo bien similar. Eva se convirtió en el objeto del amor y la protección de Adán, así como la iglesia se convierte en el objeto del amor y la protección de Cristo. El matrimonio cristiano es esencial para el desarrollo de la sociedad, es esencial para el bienestar de una cultura, de un país, pero sobre todo es esencial
para el plan de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer. Dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dentro del plan de Dios, esta familia cristiana cumple un papel fundamental. Y por eso, sobre todo la semana entrante, vamos a ver cómo en el capítulo 3 viene ese ataque de la serpiente que no había hecho absolutamente nada para atacar nada hasta el momento en que se forma la familia. Si este capítulo 2 es la institución del matrimonio como tal, el capítulo 3 es el ataque del enemigo a la institución del matrimonio, que es el que Dios utiliza para que se cumpla su propósito en la tierra. Inmediatamente. Y aunque no vamos a entrar en detalles de eso porque es de la otra semana, viene el ataque de la serpiente y los papeles se vuelven de cabeza. El hombre que era el que tenía que estar dando la cara y respondiendo es el que está siguiendo. La mujer que tenía que estar siguiendo y ayudando al hombre es la que está liderando. La mujer fue engañada, Adán no fue engañado, él simplemente estaba ahí inservible a lo que estaba sucediendo, porque él estaba ahí presente y lo vamos a ver en detalle. Pero lo que sí es importante que veamos hoy es que somos hechos a imagen de Dios con un propósito. El matrimonio es hecho como una imagen del amor de Cristo por nosotros, con un propósito. Y que es importante que esta formación de familia sea una formación de familia que se viva cada día en el día de los que estamos casados. Y de quienes no están casados, de saber ahí, antes de formar una familia tengo que pensar que no es porque estoy aburrido o estoy solo. No es porque me hace falta compañía o alguien que me ayude a pagar el arriendo, o alguien que me ayude a pagar las cuentas, alguien que me haga ver bien en la calle. No, hay un propósito de Dios para esto. Y si Dios me hizo a mí de una manera y hizo a otra persona de otra manera para ponernos juntos, que sea Él el que nos ponga juntos. No yo. En ninguna parte pusieron que Adán era, ay Señor, ¿y de la idónea qué? Trae una canción, yo creo que es hasta Cartagena, que se llama ¿y la idónea para cuándo? O sea, tiene un género, la verdad no me parece muy apropiado que digamos, pero que, ¿y para cuándo? En ninguna parte aparecía Adán, bueno Señor, ya tengo, no sabemos qué edad tendría Adán, tengo tal edad y me estoy envejeciendo. Ajá, ¿y entonces qué? No estaba desesperado, Adán estaba satisfecho en su inocencia con lo que Dios estaba haciendo. No hay necesidad de desesperarse o ir a querer hacer matrimonio a su manera. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Lo dice la palabra. Créele a toda la palabra de Dios. No solo creas parte de la palabra de Dios. Cree completamente la palabra de Dios. No solo apliques parte de la palabra de Dios. Aplica toda la palabra de Dios a tu vida. Pues el problema más grande que tenemos es gente que coge solo secciones y aplica las secciones que le convienen y no quiere aplicar las demás. Si crees toda la palabra de Dios, aplica toda la palabra de Dios. Por hoy descansa en que somos imagen del amor de Dios. Creó, nos puso en un sitio ideal para nosotros. No hay otro sitio en el universo en donde la vida se pueda sostener. Toda la creación de Dios demuestra su amor por nosotros, su intencionalidad por nosotros. El poner hombre y mujer, sabes que incluso a diferencia de los animales, en general, son miles las especies, no los animales. En general, el animal es el único que se reproduce para mantenerse. El ser humano, de hecho, no solo tiene relaciones sexuales con el propósito de reproducción, sino de disfrute también mutuo. Y es un regalo de Dios. El disfrutar cada sentido, cada cosa que veo, cada comida, cada cosa de la creación de Dios es un regalo de Dios. Y nos hizo con ese propósito, que lo disfrutemos y hagamos algo con eso. Pero dejemos de estar haciendo mediocremente lo que nosotros queremos hacer. Enfoquémonos en qué es lo que Dios quiere hacer, para qué me puso aquí, cómo me hizo, qué beneficios me dio, qué bendiciones me dio y cómo pongo esto yo al servicio de Dios. Dentro de todo este plan divino, ¿cómo sirvo yo a Dios? Porque vas a ver, la otra semana el enemigo viene a inmediatamente distraer ese plan y organizar un plan humano. El plan humano siempre va a ser mediocre comparado con el plan de Dios. Busquemos el plan de Dios, por eso estamos estudiando Génesis, para que nos enfoquemos en el plan de Dios en general. Él nos lo revela a nivel individual y dejemos la mediocridad de lado y lo vivamos a la mejor capacidad que podamos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, nuestro Señor, único, perfecto y poderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor. Te amamos, Señor,
Cantamos de tu amor, de tu gloria, de tu misericordia. Agradecemos tu creación específica e intencional, Señor. Agradecemos tu cercanía, que no solo hablaste para que el universo entrara en existencia, sino que te tomaste la molestia, Señor, de formarnos, de ensuciarte las manos con barro,